Ok, familia, los veo muy serios a todos. Se cansaron ahorita de la alabanza. Los tumbó el Espíritu Santo. Pues de eso se trata, ¿no? De que el Espíritu Santo se sienta a gusto con el pueblo de Dios y que se manifieste con ese poder, con esa autoridad que el día de hoy se manifestó, ¿verdad? Ok, pues vamos a dar paso a la predicación del día de hoy. Continuamos con Marcos y con el capítulo 14. Continuamos. Si se han dado cuenta, pues es uno de los capítulos más largos que tienen los evangelios. Bueno, de hecho, no podríamos decir que toda la Biblia, ¿verdad? Porque el capítulo 119 del Salmo, ese es el más larguísimo. Bueno, hoy pues vamos a tocar un tema de los más difíciles que cualquier predicador tiene para exponerlo desde un púlpito. Es una cita que realmente es consternante. Es muy consternante porque suceden una serie de situaciones tanto emocionales como espirituales en lo que sucedió ahí en el Getsemaní. Y, y la verdad yo, ya cuando había nacido de nuevo, porque yo leí la Biblia varias veces antes de nacer de nuevo, fíjense lo que son las cosas. O sea, hay veces que la gente piensa que porque alguien conoce mucho de Biblia ya eso es más que suficiente, pero hay muchos teólogos que se van al infierno porque no nacen de nuevo nunca. Entonces muchas veces tú estás leyendo la Biblia, pero de una manera totalmente teórica y a lo mejor hasta cierto punto totalmente teológica, pero no con el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está en tu vida, pues es dificilísimo que puedas tener cierto sentir ese mismo sentir más bien que tuvo el autor de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es Dios mismo. Entonces, ya yo cuando leo esto, ya siendo un nacido de nuevo, empiezo a percatarme de tantas cosas que no las había yo considerado las primeras veces que lo había leído. Y, y bueno, pues ayer que estuve preparando el bosquejo, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo predicar sobre esta cita que vamos a exponer a continuación. Sin embargo, pues es algo precisamente que está en la escritura, pues para que se predique, ¿verdad? Porque todo lo que está en la escritura es para eso, para que se predique. Por eso es la importancia de predicar expositivamente y también de una manera consecutiva. O sea, porque yo sé que podemos tener prédicas expositivas, pero cuando no es así de una manera secuencial, pues a final de cuentas es como cuando estás viendo una película en pedacitos, ¿no? O sea, como que no te sabe. Sin embargo, cuando ves la película completita, la empiezas a ver desde el principio hasta que termine, ¿verdad? Eso es de la mejor manera que disfrutas de una película. Bueno, lo mismo sucede con la palabra de Dios. Por eso es que Dios puso en mi corazón que estuviéramos predicando de esta manera, aunque es una de las maneras más difíciles para la carne del ser humano. Es de las maneras más difíciles. ¿Por qué? Porque aquí no se trata lo que mi corazoncito quiera predicar, ¿verdad? Sino que se trata de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, cuando llegan este tipo de citas, son citas que un pastor que tiene verdaderamente intimidad con Dios, es lo más difícil para poder llevar a cabo una predicación como esta. Sin embargo, ayer, pues el Señor me mostró varias cositas bien importantes, bien interesantes, que el día de hoy yo sé que las vamos a aprender todos, ¿verdad? Porque todos vamos a estar bien atentos, ¿verdad? Ahora nadie se va a dormir, ¿verdad? Bueno, pues
El título de nuestra predicación tiene por nombre La copa más amarga. La copa más amarga. Marcos 14:32 al 42, esa va a ser nuestra cita central del día de hoy. Y dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Bendito Dios, hoy en este día tan especial que tú nos has regalado a cada uno de nosotros, mi Señor, te damos gracias porque tú te has manifestado desde el amanecer, Señor, en cuanto tú pusiste en nuestros corazones la necesidad de venir a este lugar, a encontrarnos contigo a través de tu palabra, Señor, a través de la alabanza, Señor, que preparamos el día de hoy para contigo, mi Dios, y para ti, mi Señor. En estos momentos pedimos, Padre, que nos des la oportunidad de tener el discernimiento correcto para interpretar esta predicación, Señor, que tú has puesto en mi vida, que tú has puesto en mi corazón para desarrollarla a través de este bosquejo expositivo, Señor, a través de la exegética de tu palabra, Señor, dando la instrucción a tu pueblo del mensaje que el día de hoy tú nos quieres dar, Señor. Pero todo esto no podría ser posible sin la intervención divina de tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones y sobre mi vida principalmente, Señor, para que todo lo que el día de hoy yo pueda predicar sea entendible y que todos los que estamos aquí, incluyendo a las personas que nos ven por internet, puedan ser edificados, podamos ser edificados al 100%, para que toda esta palabra pueda ser recibida de la manera en que tú quieres que nosotros la podamos recibir, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús el Cristo. Amén, amén y amén. Ok, familia. Pues aquí vamos a ver la idea central de lo que nos va a decir el Señor a través de esta prédica. La idea central es que en Getsemaní Jesús no tenía principalmente al dolor físico de la cruz, sino a cargar el pecado de su pueblo y experimentar el abandono judicial del Padre. Esto nos enseña que la peor tragedia que puede sufrir un ser humano es estar separado de Dios. O sea, muchas veces he comentado esto, ¿verdad? Porque el 80% de la población mundial tiene la idea
de que nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo porque sabía que iba a ser golpeado, porque sabía que iba a ser torturado, porque sabía que iba a ser crucificado, que iba a tener una corona de espinas que le iba a causar mucho dolor en su cerebro, en su cráneo. Pero no es así, familia. No es así. Nuestro Señor Jesús, Él no tenía por cualquier situación que en su carne pudiera afectarle. Ustedes y yo sabemos perfectamente a lo que Él tenía. Él tenía por esa separación que iba a tener del Padre por primera vez en toda la historia. ¿Por qué? Porque el Padre no puede ver el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo se iba a someter al yugo más terrible que una persona y sobre todo la persona de Cristo, que él era totalmente libre de pecado, se iba a someter a tener encima de él mismo el pecado del mundo entero. Entonces, aquí la reflexión más importante, como estamos viendo aquí en esta idea central, es comprender qué era lo que le angustiaba a nuestro Señor, familia. Y yo te voy a decir una cosa, precisamente cuando Dios empezó a manifestarse en mi vida, si algo yo empecé a comprender es que para estar alineado al corazón de Dios es sentir como nuestro Señor Jesucristo siente. O sea, esa persona que pueda llegar a la altura del varón perfecto es esa persona que precisamente ha tenido una intimidad profunda con nuestro Señor Jesucristo, que ha podido realmente conocer la anchura, la longitud, la altura, la magnitud de nuestro Jesucristo. Y cuando tu carácter y el mío se empiezan a alinear con el carácter de Jesucristo, es que se está cumpliendo verdaderamente la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Entonces, lo más inteligente de cualquier cristiano es fijarse en qué es lo que le alegra a nuestro Señor para que eso sea lo que me alegre a mí también. Y fijarnos en qué es lo que le aflige a nuestro Señor para que eso también me aflija a mí también. Y aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo cambió completamente su personalidad, a la cual estuvimos viendo durante todos estos capítulos del Evangelio. Nuestro Señor Jesús todo el tiempo inspiraba a sus discípulos a ser fuertes, a ser valientes. Es más, la palabra no temas es una de las palabras que más se usó en los 4 evangelios. Y sin embargo, ahora él estaba temeroso. Ahora estaba triste, estaba afligido. En otro de los evangelios dice que nuestro Señor Jesucristo estaba sudando como gotas de sangre. O sea, el espesor de su sudor estaba lleno de todo lo que el corriente sanguíneo de nuestro Señor Jesucristo estaba desbordando, por los nervios tan terribles en los que él estaba pasando. Cualquiera podría decir, yo nunca pensé que Jesús pudiera llegar a esa cobardía. Pero no era cobardía, familia. No era cobardía, era un sufrimiento que él estaba teniendo precisamente porque él, al no ser cobarde y permitir que fuera llevado él a esa cruz, iba a sufrir lo más terrible que cualquier ser humano puede sufrir, pero que las demás personas, por no ser Jesús, no se dan cuenta. Estar separados de Dios. Eso es lo más terrible. O sea, ¿cómo será de terrible estar separado de Dios? Que nuestro Señor Jesucristo sufrió de esa manera, sufrió todos los estragos,
todas las consecuencias de estar separado de Dios, las sufrió en ese momento nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, ahí en el Monte de los Olivos. Entonces, esa es precisamente la reflexión más importante que el día de hoy tú y yo tenemos que tener. Y eso es precisamente lo que nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Amén, familia. En esta primera frase que dice, los clavos atravesaron sus manos, pero fue la ira santa de Dios contra el pecado lo que traspasó su alma. Eso es lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo sufriera de una manera en la cual tú no puedes encontrar un sufrimiento igual en toda la Biblia. No hay ningún sufrimiento de nadie, ni de Job, de nadie, como el sufrimiento del Getsemaní. Ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo fue una bomba terrible que llegó a su vida, porque Él sabía lo que le acontecía. Y luego estaba esperanzado en que sus discípulos, los más cercanos, incluso esos 3 discípulos más cercanos, estuvieran orando junto con Él. Y regresaba y los veía dormidos. O sea, aquí precisamente se está mostrando lo que sucede con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo para estos últimos tiempos, familia. Porque la verdad, yo les voy a decir algo y creo que coincido con muchísimos siervos y muchos ministros del Evangelio. Coincidimos en que en estas épocas la iglesia está más dormida que nunca. En este siglo XXI, fíjense nada más lo que aconteció en este siglo XXI con el COVID-19 y ni siquiera así la gente cumplió con ese dicho, ¿verdad? Que se dice que después, ¿no? ¿Cómo va el dicho? Que ay, ya se me fue. El chiste es que con todo y lo que ocurrió en el COVID, las iglesias siguen estando vacías. O sea, hay un dicho, ¿verdad? Que se fue, a ver si ahorita alguien por ahí se le viene a la mente. O sea, que después de haber pasado todo lo que pasó, ¿cómo puede ser posible que la gente no se rindiera a los pies de Cristo? O sea, en este siglo XXI han pasado una de cosas, una de tragedias, como para que la gente despierte, para que la gente reflexione y diga, no hombre, yo mejor me agarro de este paracaídas, porque sé que en cualquier momento puede pasar algo. Esa, man. Estaban viendo el temblor y no se hincaron. Ahora sí que por ahí ya hasta podríamos inventar, y estaban viendo el COVID y no se hincaron, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que el día de hoy nos va a hablar a nosotros, familia, y a los que nos están viendo también por internet. Que reflexionemos realmente cuál es la tragedia más grande que tú y yo podemos tener. Y no la hemos considerado. Y creo que aquí ya estamos viendo muy claro lo que el Señor nos va a decir en toda esta predicación. Y vamos al encabezado número 1. Acompáñenme al encabezado número 1 que tiene por nombre: Jesús contempla la copa del juicio divino. Marcos 14, 32 al 36. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero,
sino lo que tú. Amén. En otro evangelio dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, ¿verdad? Aquí estamos observando claramente el terror, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo. Y yo creo que si los discípulos fueran más inteligentes, pues no hubieran hecho, ¿verdad?, lo que hacían. O sea, en otro de los evangelios dice que ellos se dormían porque también estaban muy tristes, ¿verdad? Pero esa no es la actitud que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Precisamente esta palabra, velar y orar, no es la única vez que Él lo dijo en el evangelio. Es una frase, ¿verdad? Es una frase muy conocida por toda la Biblia. Velar y orar. O sea, y cuando te están diciendo esa palabra, velar, precisamente te está diciendo, despiértate, quédate despierto, no te estés durmiendo. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros nos percatamos que cuando alguien se está durmiendo, cuando no se debe de dormir, es una irresponsabilidad. O sea, todos debemos de dormir, eso es algo bueno, ¿verdad? Todos debemos de dormir, pero a nuestras horas correctas. No a la hora en donde debemos de estar trabajando. Imagínense cuántos flojos precisamente los corren de sus trabajos porque se duermen a la hora del trabajo. O cuántos flojos llegan tarde precisamente al trabajo, a la escuela, a la iglesia, ¿verdad? También. ¿Por qué? Porque no se levantaron a la hora que se tenían que despertar. O sea, eso es claro. Cuando alguien se está durmiendo en los momentos que no debe de dormir, se está haciendo algo inapropiado. Imagínate, estás en medio de una guerra y te están cayendo las bombas por aquí, por allá, y tú dormido. O sea, es algo precisamente en lo cual nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando esta enseñanza para darnos cuenta de lo que a veces tú y yo estamos haciendo de la misma manera que lo hicieron los discípulos. Como lo he dicho todas estas semanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hemos visto todas esas deficiencias de los discípulos, pero precisamente ¿por qué? ¿Por qué quedó plasmado todo esto en la Biblia? Para que nos diéramos cuenta que nosotros somos muy semejantes a Pedro, a Juan, a todos estos discípulos que llegaron a hacer tantas de sus cositas, ¿verdad?, que hemos estado viendo en todas estas semanas. Entonces, aquí el Señor ahora nos está hablando de esta situación, familia. Miren lo que dice esta frase. Getsemaní nos muestra que el verdadero horror de la cruz no estaba en el madero, sino en la copa. Ese era el verdadero terror. ¿Por qué? Porque, miren, han habido tantos mártires del Evangelio que nunca se quejaron de nada de lo que les acontecía. Sin embargo, cualquiera podría decir, ay, es que Jesús como que le tenía más miedo al dolor. No, definitivamente no era ese el dolor. Él no le, él en lo más mínimo tenía problema porque en esa cruz lo clavaran de la forma tan terrible. No tenía ningún problema de que lo golpearan de la forma tan horrible. Han habido ejecuciones o martiración, gente que ha sido martirizada de una forma más terrible por el Evangelio de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Sin embargo, aquí no se trataba de ese dolor. Se trataba de algo que a ti y a mí nos debería de causar también terror, que es la separación de con nuestro Dios. Ya en algunas ocasiones he dicho una analogía, ¿verdad? De que cuando nuestro Dios estaba creando a ahora sí que toda la creación, valga la redundancia, Él le dijo a las aguas del mar que creara a los peces, ¿verdad? Luego le dijo a la tierra que creara a las plantas, que creara a los árboles, ¿verdad?
Y luego le dijo al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesús, dijo, ahora nosotros vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la analogía? Que cuando un árbol, una plantita está fuera de la tierra, ¿qué es lo que va a suceder con esa plantita? Se muere. ¿Qué va a suceder con un pececito o con un tiburonzote o una ballena si quedan afuera del agua durante mucho tiempo? Se muere. Pues es exactamente lo mismo que a nosotros nos sucede cuando estamos lejos de Dios. Cuando no estamos dentro de la cobertura de Dios, estamos muertos espiritualmente. Por eso es que en la calle vemos un chorro de zombies, ¿verdad? O sea, tú los ves que caminan y todo eso, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque no están donde ellos deben de estar, cerca de Dios, en Dios. ¿Por qué? Porque tampoco una plantita va a poder estar cerca de la tierra y ya va a vivir. No, tiene que estar en la tierra. Un pececito tiene que estar en el agua para poder sobrevivir. Ah, bueno, pues un ser humano tiene que estar en Dios para que podamos vivir espiritualmente. ¿Por qué? Porque si no estamos en Dios, estamos muertos espiritualmente. Y eso Jesús lo sabía. Por eso es que él tenía terror, dijo, ¿qué va a pasar? O sea, voy a estar, eso sí, fue por unos instantes, gracias a qué? A esa divinidad, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que él por no haber tenido él un solo pecado, él simplemente paga nuestros pecados y regresa a esa condición divina. Por eso es que pudo resucitar al tercer día. Pero por lo mientras, ¿se acuerdan, verdad, lo que dijo ahí en el Evangelio de Mateo? Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente, yo decía, ¿por qué dice eso? O sea, pues porque en ese momento cargó con el pecado tuyo, mío y del mundo entero. Y el Señor aparta la mirada de él. Eso fue lo más terrible que nuestro Señor Jesucristo pudo haber tenido. Pero Él nos quiere enseñar algo, familia, que a veces nosotros no tenemos esa condición, no tenemos ese entendimiento de lo terrible que es andar en el pecado. O sea, tú te imaginas cuando estás en tu pecado, sobre todo ese que te gusta practicar, ¿qué está sucediendo? ¿Tú crees que Dios puede estar contigo cuando tú estás practicando un pecado? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Que como lo he dicho 20,000 veces, no es lo mismo que de repente, híjole, se me chispoteó y hice un pecado X para que nadie se sienta aludido. Hubo un pecado en mi vida, pero ¿qué sucede? Que inmediatamente te redarguye el Espíritu Santo para que no lo vuelvas a cometer. Eso es diferente. Pero aquel que deliberadamente se pone a estar fumando todos los días, aquel que deliberadamente se pone a estarse emborrachando todos los días, aquel que deliberadamente está adulterando, aquel que deliberadamente se la pasa diciendo majaderías por todos los lugares en donde se encuentra, aquel que se la pasa diciendo mentiras. Esta es la más socorrida de todas, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente como que no ve un gran pecado mentir y por cualquier cosa mienten. Pero te voy a decir una cosa, Dios no puede estar contigo cuando te la pasas mintiendo. Y el mismo Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes no pueden ser hijos de Abraham porque ustedes mienten. Entonces, ¿qué sucede, familia? Reflexionemos a nuestro Señor Jesucristo. El pecado de la humanidad le hizo sudar como gotas de sangre. Le hizo tener por primera vez en toda la historia universal, por primera vez temor. Él nunca había tenido miedo de nada. Y cuando tú dices, ¿cómo puede ser posible que Jesús, siendo Dios, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, haya tenido miedo? Pues es para reflexionar.
¿Cómo puede ser posible que yo no tenga miedo de estar pecando a cada ratito? ¿Cómo puede ser posible que yo me quiera sentir hasta en eso superior a Jesucristo? Él tuvo miedo por cargar con tu pecado y con el mío, pero yo no tengo miedo de estar practicando el pecado todos los días. Ándale. Y piensas que cuando llegue el Señor te vas a ir con Él. No, perdóname, pero no, los requisitos son altísimos. Y si tú no te has dado cuenta, es como dice la Biblia, porque no te ha amanecido. Y si no te ha amanecido, vas a pensar que puedes tener más fuerza, más poderío que el mismo Jesús, practicando el pecado sin que te dé miedo ni remordimiento de conciencia y lo peor del caso, ni arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, dejando, renunciando a esos vicios que estás teniendo, si no te arrepientes, si no renuncias a todos esos pecados que estás practicando, perdóname lo que te voy a decir, pero no puedes ser hijo de Dios. Porque el Señor nos está mostrando claramente qué es lo más terrible que un ser humano puede tener en su vida. Miren lo que dice el Salmo 75:8, por favor. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apuran y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Cuál es ese cáliz? Precisamente por eso es que Jesús le dijo, si puedes pasar de mí, ¿qué le dijo? Esta copa, o sea, este cáliz. ¿Qué representa el cáliz? ¿Qué representa la copa? El juicio. Eso es lo que representa. Aquí precisamente estamos viendo un salmo profético que habla claramente sobre lo que es esa copa. O sea, cuando nosotros nos atrevemos a estar en ese pecado, esa copa del juicio de Dios, de una manera simbólica, Él la derrama, como dice, sobre esos pecadores. O sea, que hay juicio sobre las personas que estén practicando el pecado deliberadamente. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Porque a muchos no les gusta cuando un pastor habla de pecado desde el púlpito, ¿verdad? Ellos quieren hablar, oír de superación personal y que saca el campeón que tienes dentro y que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Pero eso no nos va a llevar al reino de los cielos. El arrepentimiento sí. El arrepentimiento sí salva. Y para que podamos arrepentirnos, tenemos que ver de qué nos tenemos que arrepentir. Y la Biblia nos lo dice bien clarito, ¿verdad? La copa más amarga no contenía clavos ni espinas, contenía el juicio de Dios contra el pecado. Para nosotros, esa copa debe de ser amarga. Para nosotros, ese pecado en el cual, por nuestra carnalidad en la cual todavía vivimos y caemos, debe de ser amargo. Porque si no es amargo, perdóname, pero no eres hijo de Dios. Debes de llorar cuando ves que estás pecando. Debes de desechar completamente ese pecado, renunciar a él, despreciarlo. Despreciar. ¿Por qué? Porque ese pecado fue el que llevó a mi Señor Jesucristo a la cruz. Porque ese pecado fue el que hizo que mi Señor Jesús sudara gotas de sangre en el Getsemaní. Yo debo de odiar ese pecado que llevó a mi Señor a la cruz. Porque si no me duele, es que no te preocupa tu papá. ¿Y por qué no te preocupa? Porque no es tu papá. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Él no conocía el pecado. Y por tu culpa y por la mía, Él tuvo que cargar con todas esas consecuencias. ¿Sabes? A ti y a mí nos tocaba estar ahí. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Porque Él fue el que estuvo ahí. Que ahora nosotros podemos ser reconocidos ante el cielo como lo que Él es. Él no merecía estar en la cruz. Tú y yo merecíamos estar en la cruz. Y ahora tú y yo no merecemos estar en el reino de los cielos. Y por Él, por la causa de esa cruz, es que tú y yo podemos estar en el reino de los cielos. Vean si no es tan amoroso nuestro Señor, nuestro Jesús, nuestro Maestro, nuestro amigo, nuestro Padre. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor, ¿verdad, familia? Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Encabezado número 2. La falta de oración te lleva a la debilidad. Reflexionemos en esto también, familia. La falta de oración nos lleva a ser débiles. Eso fue lo que pasó con estos muchachitos, ¿verdad? Con Pedrito, con Juanito y Jacobito o Santiaguito, ¿verdad? Porque era el mismo Santiago y Jacob. En Marcos 14, 37 y 38 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro. ¿Sí se dan cuenta cómo se refiere a Pedro? Y en vez de decirle Pedro, le dice Simón. El nombre que tenía cuando era cuando era pescado, pero ¿qué quiere decir Simón? ¿Alguien sabe qué quiere decir Simón? Si mal no recuerdo, quiere decir obstinado. O sea, precisamente llega y dice, ¿y por qué no dijo Simón, Juan, Jacobo? Llegó con Pedro. ¿Saben por qué? Porque hace 2 semanas vimos, ¿verdad?, que Pedrito le decía, no, te niegue, yo no te voy a negar. ¿Fue hace 2 semanas o la semana pasada? Ah, sí, ¿verdad? Fue la pasada. La semana pasada, no, y que yo no te voy a negar, y precisamente hablamos, ¿verdad?, de los fanfarroncitos. Y le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. Por eso con eso le empezó a demostrar. O sea, Pedro se atrevió, como muchos de nosotros, ¿verdad? No, yo doy mi vida por el evangelio. Yo soy un verdadero hijo de Dios, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y llega Jesús y le dice, Pedro, pues, ¿qué huele? ¿Verdad? Como a veces nos dice el Señor a nosotros. A ver, pues tú decías esto y mira. O sea, no quieres sacrificar esto, lo otro, aquello, y no quiero ser específico porque luego dicen que he hecho pedradas. Pero cada quien sabemos, ¿verdad? Cada quien tenemos una conciencia de qué es lo que realmente le prometemos al Señor y no más nada. Entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entendamos eso, familia. O sea, claro que vivimos en una carne, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos va a fortalecer. La carne siempre va a ser débil. Entonces no nos fiemos en lo que nos dice nuestra carne. Por eso dice que el corazón, ¿verdad?, es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, ¿qué es el corazón? Precisamente todo lo que nuestra carne nos dice, nuestros sentimientos, esas emociones. Yo quisiera esto, no, yo quisiera lo otro, sí, tú qué quisieras, pero ¿qué quiere nuestro Señor para contigo? Entonces, cuando tú estás en oración, esa oración te va a llevar a entender lo que Dios quiere para contigo.
no lo que tu carne, no lo que tu corazón te esté engañando. ¿Por qué? Porque soy un hombre, soy una mujer de oración, una persona que no vive nada más por vivir, como todos los animalitos, ¿verdad? Como toda la gente que no tiene un propósito. Si yo me despierto es porque Dios permitió que me despertara y desde ahí empieza mi oración. ¿Y mi oración cómo va a empezar? En una acción de gracias. Y el Señor te va a ir guiando. Que recibiste un dinero, Señor, lo pongo aquí delante de ti, guíame, por favor. ¿De qué manera es como yo debo de utilizar? ¿Cómo debo de administrar? ¿En qué te voy a honrar con este dinerito que acabo yo de recibir? Pero ¿sabes qué, familia? Que hay veces que la oración la dejamos ya nada más como la llanta de refacción del carro, nada más cuando andamos en una bronca. Pero aquí precisamente ese fue el problema con estos hombres. Les dijo, quédense aquí, espérense un ratito, pónganse a orar, pónganse a velar junto conmigo, apóyenme en oración. Es como muchas veces, ¿no? Luego ahí en el grupo muchos hermanos nos piden oración por algo, por alguien. Muchos son tan apáticos que ni siquiera son para poner por ahí un sticker o algo que hagan acto de presencia. Con eso te das cuenta de cómo esa apatía que tenían esos hermanos es la misma que sigue rigiendo en el pueblo de Dios. Un cristiano no debe de ser apático. Un cristiano que un hermano, oigan, adelante, o sea, hacer acto de presencia. Si a lo mejor en ese momento no tienes tiempo de hacer la oración, o sea, por lo menos hacer un acto de presencia. Esa tecnología nos ayuda precisamente a no tener que usar mucho tiempo con poner una manita por allí. ¿Cuánto te lleva en poner una manita en algún comentario de tu hermano? ¿Cuánto te lleva de tiempo para, si el pastor te mandó una reflexión, te mandó un video o algo, poner algo ahí para hacer acto de presencia? Y que incluso hasta eso motive a los otros hermanos que son un poco más apáticos que tú, a que ellos también empiecen a dejar la apatía y que vean que somos una iglesia que verdaderamente se preocupan los unos por los otros. Por eso es que no podemos criticar lo que estaba sucediendo con estos hermanos, porque muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces nosotros nos dormimos también, ¿verdad? En la predicación, igual que se estaban durmiendo ellos. Muchas veces los hombres duermen espiritualmente mientras la eternidad está en juego. Eso pasa bien seguido. Muchas veces los hombres duermen espiritualmente mientras la eternidad está en juego. No es momento de dormirnos, familia. Como iglesia, se los digo, y sobre todo como iglesia de Celaya. No es momento de estarnos durmiendo en nuestros laureles, como dicen ahí en mi rancho. Es momento de estar despiertos. Es momento de estarnos levantando en contra de todo lo que el enemigo ha estado ganando en nuestra ciudad. Levantarnos en contra de todo lo que el enemigo ha estado ganando en contra de nuestra familia. Y principalmente lo que el enemigo ha estado ganando en contra de nuestro cuerpo, en contra de nuestra alma, en contra de nuestra vida. Es momento de que nosotros, nuestra oración diaria sea, Señor, levántate en medio de todas mis situaciones y ayúdame a dejar todo lo que me estorba para poder vivir una relación íntima contigo. Porque nadie de nosotros podríamos tener una relación íntima con el Señor si seguimos practicando el pecado. No podemos. No me vengas a mí con tu santurronería. Ay, no, es que yo soy bien espiritual. Y ay, hermanitos, los bendigo y bla, bla, bla. Cuando que tú persistes en un pecado que no te permite tener una buena relación con Dios. Primera de Pedro 5, 8 al 10 dice, sean sobrios y velad.
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si nosotros andamos en la carne, como muchas veces lo digo, ¿verdad? Siempre un león no es vegetariano. Entonces, aquí si Dios está poniendo esa analogía de que el diablo anda como un león rugiente y anda viendo a quién va a devorar, pues va a devorar a los que andan en la carne. Si tú andas en el espíritu, ¿sabes qué? Ese león va a salir corriendo como si fuera un perrito chihuahueño. Y se los digo en serio, porque así yo lo he visto en lo espiritual. ¿De qué manera? Es como el diablo llega y hace hasta lo que quiere cuando un hermanito anda todo debilucho. Oye, pero es cristiano, sí, pues es un cristiano de esos que no están fuertotes. ¿Por qué no están fuertotes? Pues porque no se alimentan de la palabra, porque no se alimentan de la oración, porque no están activos en el reino de los cielos. La oración es el arma la oración es el arma de los que reconocen su debilidad. O sea, si no eres humilde, pues nunca vas a tener esa arma. Porque para orar necesitas humildad. Porque eso sí, o sea, yo te voy a decir una cosa. Una manera de tú darte cuenta de cuando a alguien no le gusta la oración, ¿sabes por qué? Es porque son soberbios. Es porque piensan que no necesitan depender de un Dios, si ellos todas las pueden. Es más, una de las mejores maneras de orar, y la Biblia lo dice, es postrándote delante de Dios. Simplemente aquí, ¿de qué manera fue como oró Jesús? Postrado en tierra. Y sí saben lo que es postrarse en tierra, ¿verdad? O sea, no es hincarse. Es así, ¿sabes? Acostarse completamente. Entonces, eso no lo puede hacer cualquiera. No, hombre, ¿cómo crees? Se me van a ensuciar mis ropitas, ¿verdad? No, pues ¿cómo crees que yo voy a tener esa actitud, verdad? Necesitamos humildad. Si no oras es porque te hace falta humildad. Por eso, pídesela al Señor. Y te voy a decir una cosa, si tú eres muy obstinado, a veces no es tanto que tú te tengas que humillar, sino que el Señor te va a humillar. Porque eres su hijo. ¿Verdad? ¿Y qué dice la palabra? Yo al que tomo como hijo, lo reprendo, ¿verdad? Lo disciplino. ¿Y como dice? Con vara. ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces, mejor por la buena, familia. Por eso es que estas predicaciones deben de ser muy específicas, para que nomás sea el pastor el que te aviente la pedrada, pero que no sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando viene la pedrada del Señor, esa sí duele. Esa sí duele. Vamos al tercer encabezado y último, no es cierto, penúltimo, van a ser 4 encabezados. La perseverancia en la apatía. Digan conmigo, ouch. Pero que se oiga la humildad, ouch. Marcos 14, 39 y 40. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Qué van a saber qué responderle, verdad? Sus ojos estaban cargados de sueño. La apatía espiritual es peligrosa porque adormece el alma mientras piensas que no pasa nada.
O sea, y así, y fíjense, así como en lo natural, ¿cuántas veces no ha sucedido que de repente suena el despertador porque ya te tienes que ir a chambear o a la escuela, algún compromiso, y lo apagas, te echas otro sueñito. Y ándale, ¿verdad? Cuando llegas al trabajo, pues ya no te dan chance ni de entrar. Y a lo mejor si has persistido en esa falta, pues hasta te corren del trabajo. Siempre va a haber consecuencias. Siempre, así como en lo natural, imagínense en lo espiritual. En lo espiritual, ¿qué sucede? Que tú puedes estar escuchando cada domingo, vean las prédicas del pastor. Tú puedes estar leyendo la escritura y ves una advertencia, ves otra advertencia y no te importa. Apagas el despertador. No pasa nada. Pero siempre va a haber consecuencias de no responder al llamado de Dios. Siempre. Eso es una regla. O sea, no es de que algunos sí, algunos no. Siempre va a haber una consecuencia. A veces en este mundo no la encuentras la consecuencia, pero cuando no te encuentras con una consecuencia en este mundo, te va a salir todavía peor. Porque muchas veces las consecuencias en este mundo te pueden llevar al remordimiento, al arrepentimiento, para que vengas a Jesucristo. Pero imagínense, yo muchas veces pongo como ejemplo a un presidente que la verdad me cayó muy gordo todo lo que le hizo a México, López Portillo, y conste que no dije el nombre completo para que no me vayan a querer censurar por ahí en el internet, ¿verdad? Pero era López Portillo. Y él nunca tuvo consecuencias, a él no le quitaron la pensión, él se casó con una de las mujeres más bonitas del ambiente artístico, él disfrutó sus riquezas hasta el último momento de su vejez, y muchos dirán, ay, pero se imaginan dónde está si es que no se arrepintió. Y les voy a decir una cosa, no se arrepintió. ¿Por qué? Pues porque era público todo lo que ese señor hacía, ¿verdad? Y nunca salió así como ahorita acaba de salir este artista, ¿cómo se llama? César Bono, lo acaban de bautizar. Si ubican a César Bono, ¿verdad? Este artista lo acaban de bautizar hace poquito. Él ya está muy enfermito y todo, recibió al Señor y lo han entrevistado y gloria a Dios. Ojalá que sí sea de veras, porque luego hay muchos artistas que nomás es la emoción y al rato ya, ¿verdad? Pero si hubiera sabido. Pero ¿qué sucede? Que ya sea en esta vida o en la venidera, porque la misma Biblia así lo dice, recibirán sus consecuencias. Siempre todos van a recibir sus consecuencias. Romanos 13:11, acompáñenme a Romanos 13:11, por favor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Esto no es una sugerencia para el pueblo de Dios. Esto a lo mejor cualquiera que no sea cristiano lo puede tomar, ¿verdad? Como una frase, una cita religiosa. Pero tú y yo no. O sea, ahorita el Señor nos está hablando directamente a ti y a mí. Y nos está dando una instrucción. Dejemos todas esas cosas de las tinieblas. Dejemos esos vicios que no te llevan a nada. Dejemos esa vana manera de pensar. Ya no estemos dormidos espiritualmente. No es momento. Porque cuando menos te lo esperes, va a sonar la campanita. Tilín, 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 ya llegué. Y a ver qué vas a estar haciendo. Las trompetas se van a oír por todos lados del mundo entero y gloria a Dios, yo ya quisiera que fuera ese momento. Pero yo sé que muchos no. ¿Por qué? Pues, ¿qué cuentas van a entregar? Los vas a encontrar bien dormido. Otro sueñito, Señor, espérame tantito.
Ya luego evangelizo a mi vecino. Ya luego les predico a fulanitos. Ya luego llego temprano a la iglesia. Ya luego veo el discipulado ahí que el pastor está mandando y que hay tan gordo ahí que está muele y muele. Ya luego. Ahorita estoy dormidito. Digan, ouch. Ok, cuarto y último encabezado. Jesús está listo para beber la copa. Marcos 14, 41 y 42. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Así como terminó esa aventura que tuvieron esos discípulos, esos 12 discípulos caminando alrededor de 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo. Él desde un principio les dijo a lo que había él llegado, ¿verdad? Él desde un principio les dijo cuál era el destino que los iba a llevar ese viaje y ya estaba llegando la terminación. Bueno, pues igualito nos va a pasar a nosotros. Nosotros, cuando menos nos demos cuenta, oh, sorpresa, ya me llamó el Señor a cuentas. Oh, sorpresa, yo pensé que iba a morir a los 100 años, pero pues morí a los 40, ¿verdad? Porque pues llegó otro virus o no sé. Oh, sorpresa, regresó el Señor. Así pasa. Todos los ciclos de la vida siempre se van a cumplir. Y con más este ciclo de la vida. Es como las mujeres, ¿verdad? Cuando salen embarazadas y sobre todo que desean, ¿verdad? Ese embarazo y miren, y felices, ¿verdad? Aquí tengo un bebé en el vientre y están bien contentas. Pero pasan 9 meses así, mira, en un 2x3 y ándale. Ahora sí ya no están tan contentas, ¿verdad? Ay, no me digas, luego, ¿y dónde voy a poner al bebé? Y los dolores, y en qué hospital, ¿verdad? Porque aparte de todo, si no estás asegurado, sale carísimo, y esto, y ahí estás. Pero si tú ya estabas bien prevenida, si ya todo lo tenías en el orden que debe de ser, si en el trayecto de tu embarazo estuviste haciendo los ejercicios necesarios, ¿sabes qué va a suceder? Cuando llegues al parto ni te va a doler. Sí sabían, ¿verdad? O sea, hay una serie de ejercicios que las mujeres pueden estar haciendo durante el parto para que no sea un parto problemático. Claro, de que va a haber dolor, pues va a haber dolor, porque hasta escrito está, ¿verdad? Que con dolor pero ya no va a ser el mismo problema que todas esas mujeres que se descuidaron durante esos 9 meses. Ya no es lo mismo. O sea, van a tener todo bien preparado, ya tienen preparado el hospital, ya tienen preparado la maleta, la pañalerita, todo lo necesario y todo va a estar bien padre. No van a estar pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? No. Bueno, es algo muy parecido, no tan vano, ¿verdad? Porque a final de cuentas, eso es muy vano comparado con la eternidad. La apatía, perdón, sí va. La apatía es el enemigo silencioso de la vida cristiana. No suele destruir la fe de golpe, sino que la enfría lentamente hasta volver indiferente el corazón hacia Dios. ¿Sí saben esa moraleja de la ranita que la avientan ahí a una olla para guisarla? ¿Sí? Bueno, pues se los voy a contar de todas maneras para los que no la sepan. Y esto es cierto, ¿eh? O sea, de hecho, en algunos lugares donde cocinan ranas, ya ven que las ranas se comen también. Es más, las ancas de ranas son riquísimas, por cierto. Si tú agarras una cazuela
y te pones a hervir el agua en esa cazuela. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque la mejor manera de cocinar una rana es viva, es estando viva. Aparte de por todos los nutrientes que tienen las ranitas, aparte es mucho más rico, el sabor es mucho más rico. Entonces, si tú agarras y te pones a calentar eso y avientas las ranas, ¿qué crees que va a suceder con la ranita? Se va a saltar y se va a salir inmediatamente. Va a decir, no, esto no está bien. ¿Qué es lo que hacen los cocineros? Agarran y ponen las ranitas en el agua fría. Y es hasta se ponen a nadar y echan sus bucitos ahí, no andan nadando, allá todo dar las ranitas, y le prenden al fuego muy lento. Le van prendiendo muy lento. Y se va calentando y las ranitas ahí bien a gusto como si nada pasara. Y le van subiendo hasta que las ranitas se mueren del calor ya, de la temperatura que empieza a subir, pero nunca saltaron de la olla. Bueno, así llega a pasar con la apatía de un cristiano. O sea, cuando somos de esos cristianos apáticos que tenemos el tiempo para hacer ciertas cosas, ciertas actividades bíblicas, actividades pastorales, actividades ministeriales, pero somos apáticos a ello. O sea, así empieza a pasar poco a poquito. Y ya cuando menos nos damos cuenta, pastor, pues ya mejor me voy a otro lugar, porque no, aquí no me gusta. No, pues es que como no andan en el mismo espíritu, ya empiezan a ver todas las cosas. Y, no, pues, y pronto, como esos carboncitos, ¿verdad? Que se empiezan a caer así del fuego, se empiezan a caer del fuego hasta que se apagan. Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta frase. La apatía es el enemigo silencioso de la vida cristiana. No suele destruir la fe de golpe, sino que la enfría lentamente hasta volver indiferente el corazón hacia Dios. No seamos apáticos, familia. Estos hombres fueron apáticos con nuestro Señor Jesús y no hicieron lo correcto. ¿Por qué? Porque Jesús varias veces les llamó la atención, así como lo hace con todos nosotros, de una manera amorosa, de una manera estricta, de una manera enojado, ¿verdad? Porque hay veces que vemos que el Señor enojado nos dice, haz esto, porque somos sus hijos. Y si nosotros no actuamos de la manera que a Él le gusta, la Biblia dice que Él nos vomitará. Dice, prefiero que seas frío o que seas caliente. Porque a los tibios, ¿qué dice? Bueno, vamos a leerlo para ver si es cierto que dice eso. Apocalipsis 3:15 al 21, por favor. Ya con esto estamos terminando. Ya no les pido que se pongan de pie, porque si no luego empiezan de apáticos, de distraídos de veras. Yo conozco tus obras. Ahí te hablan, Moy. Ahí te hablan, Alexis. Ahí te hablan, Pati. Ahí te hablan, Rubén. Ahí nos hablan a todos. Escuchen, porque si fuéramos perfectos, pues a lo mejor esto no nos quedaría. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Amén. Aquí nos regaña el Señor, pero también nos da su mano. Porque esta cita, Apocalipsis 3:20, no es para evangelizar, familia. Muchos la usan para evangelizar. No, aquí le está hablando a la iglesia. Aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos todos nosotros. Y nos está hablando claramente que Él conoce nuestras obras. Eso que ningún otro ser humano se da cuenta de lo que tú estás haciendo en lo escondidito, Él sí lo sabe. Y Él sabe perfectamente que eres bien tibio. ¿Por qué? Porque una cara das en la iglesia y otra cara das en lo oculto. Porque una cosa es lo que cantas aquí en la alabanza y otra cosa es lo que puedes estar haciendo entre semana. Él sabe perfectamente, pero te está dando una oportunidad. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres esa puerta, yo voy a entrar a ti para cenar contigo y tú conmigo. O sea, cuando un hebreo habla de cenar, se habla de intimidad. Tú en la casa de un hebreo puedes ir a desayunar o puedes ir a comer siendo quien sea, pero nadie cena con un hebreo si no es de la familia. Por eso él le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los nuevos creyentes, le está hablando a la iglesia. No se está hablando a redención por su gracia, porque redención por su gracia tiene problemas de tibieza. Y Él quiere que estemos al 100. Él quiere que verdaderamente dejemos todas esas tonterías que son vanas y que no sirven para nada en la vida eterna. Aquí les voy a dar la aplicación. Van a ser 3 aplicaciones las que vamos a ver para que quede bien reafirmado lo que el Señor nos quiso hablar el día de hoy y lo que Él quiere que tú y yo cambiemos. Aplicación número 1, esto es para el incrédulo. ¿Por qué? Porque muchos nos están viendo por internet, muchos que no son nacidos de nuevo deben de entender lo siguiente. Si la separación de Dios fue tan terrible que hizo sudar sangre al Hijo de Dios, ¿cómo podrá soportarla eternamente sin Cristo? Y les hablo a todos aquellos que nos están viendo a lo mejor por primera vez, a todos aquellos que no han considerado arrepentirse y venir a los pies de Cristo. El Señor te está hablando el día de hoy. Hoy el Señor le está hablando al mundo entero, sean cristianos o no sean cristianos, para que entiendan que sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer, y menos para la eternidad. Aplicación número 2, para el creyente, digan para nosotros. Valora tu comunión con Dios, no juegues con el pecado. Aquello que hizo temblar al Salvador debe hacernos temblar también a nosotros. Y aplicación número 3 y última, para la iglesia en general. La mayor bendición del Evangelio no es escapar del infierno ni entrar al cielo. La mayor bendición es volver a Dios. Es reconciliarnos con nuestro Señor. Esa es la mayor bendición. Por eso es que hoy nos está hablando el Señor tremendamente, familia. Somos sus hijos, gloria a Dios, pero no andemos descarriados, porque el Señor quiere que estemos despiertos, que dejemos la apatía para los del mundo. Un cristiano no debe de ser apático. Un cristiano debe de estar alerta en todo tiempo, en todo momento. Que un hermano está mandando ahí un WhatsApp, que está mandando ahí una petición de oración. Algún día tú también vas a tener la necesidad de mandar esa petición. Y te voy a decir una cosa, se siente bien feo cuando ves que de un grupo de 30 personas, solamente 2 o 3 son las que te ponen atención.
Y peor tantito, que le dan seguimiento a la petición que tú pediste. No crean que se trata de que solamente el pastor sea el que les conteste. Somos un cuerpo, somos una familia. Se trata de que de la misma manera en que tú en algún momento vas a tener una necesidad, tu hermano la está teniendo, y ¿sabes qué? Se siente bien bonito cuando ves que la familia entera se está preocupando por ti. Mi Señor Jesús estaba muy triste, no solamente por lo que le esperaba, sino por lo que estaba viendo con sus discípulos. Les dijo, ayúdenme a orar, y se durmieron. Como muchas veces nos puede suceder, ¿verdad?, a nosotros. La última frase, y ya con esto terminamos. Él recibió el trato que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos el trato que Él merece. Eso hizo nuestro Señor Jesús por ti y por mí. Ahora sí, pónganse de pie, por favor. Señor bendito Dios, hoy nos has hablado. Y nos has hablado, Señor, a través de una tragedia tremenda que nos llevó a ganar una victoria. Esa muerte, ese sacrificio en la cruz, fue una tragedia, Señor, porque tú cargaste por mi pecado y por el de la humanidad entera, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haberte cargado con esos pecados, Señor. Perdónanos porque tú siendo bueno, porque tú siendo nuestro creador, tú siendo, Señor, ese Padre bueno y amoroso, nuestro pecado te llevó a ese sacrificio. Y lo peor de todo, nuestro pecado te llevó a la separación del Padre. Perdónanos, Jesús. Y el día de hoy, Señor, que hemos entendido esta tragedia que tú viviste, Señor mi Dios, te queremos pedir perdón con nuestra vida, poniendo a nuestro servicio, poniendo a tu servicio nuestras vidas, poniendo a tu servicio nuestros corazones, poniendo a tu servicio nuestras mentes y poniendo a tu servicio nuestra vida entera, Señor, porque tú lo mereces y nosotros no merecíamos esa redención, pero tú por tu gracia nos has dado esa redención que nos lleva a ser parte de tu familia, de la familia del Padre, de la familia del Hijo, de la familia del Espíritu Santo e incluso de la familia de todos los ángeles, arcángeles y serafines que se encuentran en el reino de los cielos. Ahora te pertenecemos, Señor. Por eso es que te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para caminar, para vivir, para pensar como se piensa en el reino de los cielos, Señor. Como se vive en el reino eterno. Señor mi Dios, nos ponemos en el hueco de tus benditas manos para que seas tú en nosotros y nosotros en ti. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. De ese temor que tú padeciste a causa de nuestros pecados. Esta vez que estabas a punto de perder el pecado del tiempo sobre tus por eso te entregaste hasta la última. No permitiste parecer Dios con la voz de la gracias, Padre, por siempre tu actividad. Por esa sangre vertida en el nombre de nuestra vida. Por nuestra salvación. Porque damos gracias por ti. En tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora
amor has derramado en mi corazón. No sabemos agradecerte, Padre mío. No sabré agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Entregarte hasta lo último por amor a nosotros. Gracias por tu sangre, Jesucristo. Hoy te decimos gracias también, Padre. Darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Y Jesús, es ahora que tenemos oportunidad, iglesia. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias, porque aún siendo Dios, tú te entregaste, Señor. Nos tomaste en el dueño de tu nombre y nos diste salvas. Por eso, por tu sangre tengo clamar ante todo celestial. Podemos entrar, confiadamente ante ti. Gracias por eso, Señor. Gracias, amado Dios. Confiadamente ante tu presencia, Señor. Y darte las gracias, Jesucristo. Darte las gracias, Señor nuestro. Darte las gracias. Gracias, Señor. Por otra palabra que podamos decir. Muchas gracias, Jesucristo. Gracias por amarnos hasta la muerte, Señor. Y muerte de Dios. Porque aún en medio de tu dolor, tu única bendición fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso te agradecemos por el corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, te doy las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, vamos a decirlo solo con la voz. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, que se escucha hasta su presencia, Dios.